La verdad, hermano, es que estos temas son muy profundos, pero bueno, pido a Dios que me capacita para enseñarlos teológicamente, para que lo entiendan bien, ¿vale? Porque a mí lo que más me encanta es que ustedes entiendan lo que es la cristología. Bueno, la cristología se divide o se multiplica en 5 partes originales, ¿no? O mejor dicho, 6. Se le llama la persistencia del verbo, se habla de la encarnación, se habla de su vida, se habla de su sacrificio, se habla de su resurrección y se habla también de la salvación. Cuando hablamos de soteriología, originalmente en Tuán tendríamos que hablar de cristología aplicativa, porque la salvación es por la obra del Calvario. Si Cristo no muere, ninguno se salva. Eso es lo que te puedo decir, ¿vale? Ahí sale mucho ahí. Mirad a ver si lo podéis tapar un poquito más. Bueno. Y hemos hablado de la Trinidad, que es el principio de la cristología que tenemos que hablar originalmente, porque donde más se explaya la cristología es la Trinidad. Y eso es lo que tenemos que enseñar bien. Y bueno, esta mañana creo que hemos sido bendecidos. Yo por lo menos he sido bendecido. He llorado 3 o 4 veces porque es que me meto dentro del mensaje y lo vivo. Me encanta, ¿no? Me encanta vivirlo. Y me puedes decir, hermano, y tantos mensajes de cristología como predicas, todavía me emociona. Y Dios me libre el día que no me emociona. Y si ahora me emociono, ¿qué no será cuando lo vea? Ah. No quiero decir que no lo cuento. Es que hay un gitanito que decía, mami, las moscas vuelan. ¡Qué mensaje! A que tú lo aclares. Bueno, y la pregunta, mira, había una forma, ¿no? Que el día de los panes sin levadura se comía media guaza de pan, ¿sabías? Y esa media guaza de pan que se quedaba, una se comía el día de los panes sin levadura y la otra media de harina se dejaba para el día 50, el día de Pentecostés. Y a eso se le llamaba el aficomán, porque después, a los 50 días, se comía la otra media guaza de pan. Y a veces, hermanos, se hacía con los niños también para esconderla y que los niños la encontrarían, la aficomán. Ahora nosotros estamos comiendo media guaza de pan. ¿Qué les parece? Y estamos disfrutando con esa media guaza de pan. Y podíamos decir, quien le amáis sin haberle visto. Pero nos queda una media guaza de pan. Nos queda una media guaza de pan. Si es así sin verlo, ¿qué no será cuando lo veas? Y te va a decir, ¿y dónde está ese verso? Dídolo. Vete a Apocalipsis y dice, al que venciere, comerá el maná escondido. ¿No lo has leído ese texto? Está, al que venciere, comerá el maná escondido, el aficomán de gloria. Lo vas a ver. Y yo siempre digo que cuando veas a Cristo, te darán 18.000 infartos en 14 minutos. Te tirarás 1.000 millones de años con la boca abierta al ver al deseado de las naciones. Y como dice, hermano, el texto bíblico, que son los 24 ancianos representando a todos los salvos, porque muchos dicen, no, la iglesia, no. Es toda la gente, salvo de Génesis y Apocalipsis, porque cuando hablamos de la palabra 24 se necesita algo perfecto, algo completo, y lo completo es el pueblo y la iglesia. Eso es lo completo, porque la Nueva Jerusalén está compuesta de 12 puertas, que son los 12 patriarcas, y de 12 cimientos, que son los 12 apóstoles. Por tanto, la palabra 24 es todo lo completo. Y allá estaban los 24 ancianos, que no son seres creados, sino que son, hermano, gente que adora a Dios
porque han sido redimidos, han sido comprados. Por tanto, es el simbolismo, aleluya, la representación entre la iglesia y el pueblo. Y dice la Biblia que los 24 ancianos, teniendo 24 tronos y 24 coronas, hermanos, se postran a los pies del Cordero. Y cuando se postran a los pies del Cordero, dicen: porque tú nos has redimido. Y cogen sus coronas y las tiran a los pies. Y yo diría a los 24 ancianos: pero si tenéis trono, tenéis coronas. Y ellos me dirían: porque hay más gloria, más honor a los pies del Cordero que sentados en los tronos. Aleluya. Y nuestras coronas de gloria actual las tiramos a sus pies, porque hay más gloria, honor, grandeza, aleluya, y bendición estar a los pies del Cordero que estar sentados y con coronas en nuestras cabezas. Y hoy tengo que decir: no hay lugar más alto, no hay lugar más grande, estar a los pies del Cordero. ¿Cuántos quieren estar a los pies del Cordero? Levanten tu mano y digan amén. Y a su nombre. Qué bien, yo voy a estar, ¿verdad? ¿Vas a estar tú? Dile a tu hermano: te quiero ver en el cielo. Díselo, díselo. Díselo. Bueno, empezamos. Vamos a ver ahora a Jesucristo como Dios y como hombre. Hoy vamos a hablar de una persona divino-humana en tema teológico, ya no devocional, teológico, ¿vale? Y empezamos, hermanos, sobre el texto más grandioso de la cristología, que podemos decir, hermano, en Juan 1:1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nos trasladamos de nuevo, hermano, a Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1. El que tenga Biblia, que lo lea. Ya verás qué similitud tiene Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Mira qué similitud tiene. Lo que era desde el principio. Acuérdense, ¿qué he dicho lo primero? En el principio era el Verbo. Y aquí habla la similitud del contexto bíblico. Contexto. La palabra texto y contexto. Un texto sin contexto es un pretexto, no sirve para nada. Por tanto, tenemos que ir al contexto bíblico y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, más lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. ¡Wow, qué tremendo! Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese texto ya se desborda. Y ese contexto tenemos que ir a otro contexto. Y es Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? El tema es: Jesucristo es verdaderamente Dios. Porque uno de los temas que más están divagando en este tiempo es romper la Trinidad de Dios aparte y la deidad de Jesucristo. Por tanto, tenemos que ir por la Biblia que Jesucristo es Dios. Oye, ¿y dónde dice la Biblia que es una doctrina fundamental? Os lo enseño. El que no crea que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, romper la deidad de Jesucristo es anular mi salvación. El texto bíblico también nos enseña en el capítulo 20 de Juan: este libro se ha escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. Por tanto, hermano, creer en el Hijo es tener vida. Ahí está.
Entonces tenemos que confesar que Jesucristo es Dios. Y vamos a verlo, hermano, a través de la Biblia. Cuando nos dice, en el principio era, ¿qué te está diciendo la palabra era? En el griego nos dice, en el principio es un pretérito imperfecto del verbo tiempo. Él no llegó a ser, ya era. A eso se le llama la preexistencia del verbo. Preexistencia significa existencia antes de su humanidad y su manifestación. Eso es lo que quiere decirte, preexistencia. Era él ya antes de su existencia humana, de su manifestación humana. Por tanto nos dice, en el principio ya era, no llegó a ser, ya era eternamente con el Padre y el Espíritu Santo, porque esa es una cualidad de atributo que solo le pertenece a Dios. Eternidad. ¿Qué es la palabra eterno? Es un atributo incomunicable exclusivamente de Dios. Porque todos nosotros tenemos principio. Lucifer tuvo principio, los ángeles tuvieron principio, el hombre tiene principio, Dios no tiene principio. Y he oído por ahí una pregunta, ¿quién creó a Dios? Dios es increado. Dios es increado. Claro, Él no pertenece a lo que nosotros, es el que crea originalmente. Por tanto, Dios es increado. Por tanto, tenemos que decir en este tiempo y en esta forma que en el principio ya era el verbo, eso se llama la preexistencia del verbo. En esta preexistencia del verbo vamos a ver a través de textos qué es la preexistencia del verbo. Y nos enseña, antes que Abraham fuese, yo lo estoy diciendo de memoria, pero está en la Biblia, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿No te has dado cuenta el nombre verdadero de Dios? Yo soy. Podría haber dicho, yo fui. O yo seré. Pero es que en Dios no hay la palabra yo fui o yo seré. Él vive en un presente eterno. Por tanto, yo soy. En esa palabra, usted no puede decir nunca yo soy. Porque hoy eres y mañana no eres. Pero Dios de aquí 1.000 millones de años dice, yo soy. Porque su existencia es eterna. Y es el nombre verdadero de Dios, el más santo que hay. Es el nombre de Dios Yahweh, ¿vale? Pero está comunicando la esencia de lo que es Dios. Yo seré quien seré. Eso es lo que significa Yahweh. Yo seré quien seré. O sea, el que siempre llega a ser. El que no necesita un latido ni una respiración. Él tiene vida en sí eterna. Él es eterno, ya, por esencia, por sustancia. Por tanto, tenemos que decir, Él ya era. ¿Dónde podemos verlo también, hermanos? Y nos dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Ahí está. Hago un paréntesis para romper una falsa doctrina. Cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí, hermano, los falsos unitarios, los testigos de Jehová dicen, ves, es primogénito. Y ustedes saben que la palabra primogénito es el primer niño nacido. ¿Lo sabíais, verdad? Pero es que Jesús no es nacido. Es engendrado eternamente. Eternamente, nacido en cuanto a hombre, pero nunca nacido divinamente, ni fue creado. Por tanto, tenemos que decir, cuando habla de primogénito, te está hablando, hermano, de cabeza federal de la nueva creación. Si Adán fue cabeza federal de la humanidad caída, Cristo es cabeza federal de la nueva creación. Por tanto, le viene la herencia, primeramente, por ser el Hijo de Dios y por ser la cabeza federal de toda la humanidad, representante
durante toda su vida, porque Cristo fue representante en vida, sustituto en muerte. Él nos representa a nosotros. ¿Qué quiere decir que nos representa? Que cuando Dios nos ve por medio del Hijo. Porque si te vería a ti con tus cualidades, estarías... Pero al verte por el Hijo, te dice a ti como que nunca hubieras pecado jamás. Nos ve por medio del Hijo. Por tanto, tenemos que decir en este día que Cristo es el primogénito porque a Él le viene por herencia. No por ser el primer ser creado, como dicen los arrianos o testigos de Jehová, que fue el primer ser creado. Y no es así. Él es increado. Hay otro texto, para que no seáis confundidos, por eso os estudio, es que en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14, si queréis lo podéis leer, dice, Él es el principio de la creación. Y dice Dios, ¿ves? El principio de la creación, el primer ser creado. Pero si lees el texto en el griego original, donde fue escrito, no fue escrito en protos, sino en arket. ¿Y sabe lo que significa en arket ese texto? Si lo habría escrito en protos, entonces tendría razón. Pero fue escrito la palabra principio en arket. Y arket significa, Él es el originador de toda la creación. Él es el que da origen a la creación. Por tanto, el contexto bíblico, volvemos a Colosenses, y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación por herencia, por cabeza, aleluya. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. Por tanto, Él no fue creado, Él es el que crea, Él es el que origina, Él es el que hace toda la creación. ¿Lo habéis entendido, hermanos? Viene porque, o sea, Él es el que hace todo, sea visibles o invisibles. ¿Qué dices? ¿Que los ángeles fueron creados por Cristo? ¡Claro que sí! Ángeles, arcángeles, querubines, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Aquí está preexistencia. Y todas las cosas en Él subsisten. Si Él es antes de todas las cosas, entonces estamos hablando de la preexistencia del Verbo. ¿Habéis entendido ahora? Por tanto, tenemos que decir que Cristo es preexistente. Y eso solo le corresponde a Dios, porque Él es Dios verdadero. Por tanto, en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la totalidad de creación y de redención, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, consigo mismo, las que hay en el cielo como las que hay en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que Jesucristo es Dios, como el Padre y el Espíritu Santo. Aleluya, no es más bajo, no es un ser creado, no es de cualquier forma. Jesucristo es Dios, porque después, cuando dice en el principio ya era el Verbo era con Dios, ¿sí o no? Cuando hablamos de que el Verbo era con Dios, en el griego era kame. Pero como no entra, hermano, esa palabra dentro de la originalidad, tienen que poner la palabra con, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué dice? Sí, era con Dios, frente a Dios, igual a Dios. Eso se le llama, hemos dicho, la preexistencia del Verbo. Aquí esto se llama la coexistencia del Verbo. Quiere decir, hermano, que el Verbo está dentro del Padre. ¿Qué texto, verdad? Este texto es para gozar. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está, ¿dónde está? En el seno del Padre, dentro del Padre. ¡Oh, qué bueno! Cara al Padre, frente al Padre,
nos lo ha dado a mostrar. Otro texto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a mostrar. Y otro texto dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que está en el cielo. ¡Wow! Eso es omnipresencia del Verbo, aun siendo humano. No perdió nunca ninguno de sus atributos. Qué tremendo, ¿no? No me lo invento, está en la Biblia. Por tanto, tenemos que decir que esa comunión eterna están en los tres en la misma esencia, sustancia y naturaleza. Por tanto, tenemos que decir que está frente al Padre, igual al Padre, con el Padre, de la misma esencia del Padre. El Padre no es más grande que Él, sí, hermano. Entonces la Trinidad nunca estuvo separada. Nunca. Nunca se ha separado, porque ninguno trabaja independiente el uno con el otro. Es comunión eterna, es esencia eterna. ¿Así se ha entendido? Entonces tenemos que decir en este día que al ser con el Padre, igual al Padre, dice, y ya lo último se llama la autoexistencia del Verbo. Y el Verbo era Dios. Cuando hablamos de que el Verbo era Dios, es que tenían los mismos atributos que el Padre y el Espíritu Santo. Tal como Dios es infinito, así son sus atributos. Su santidad absoluta, su soberanía completa, su justicia es perfecta, Él es totalmente inmutable, totalmente fiel, ilimitado en poder, su conocimiento es inagotable, su amor va más allá de lo que se pueda describir o entender, su gracia mayor que tu imaginación, o tú imagina a Josué, imagina todos los que queráis, o imaginaros los 8.500 millones que hay en este mundo, imaginar con vuestra imaginación, es más grande su gracia que tu imaginación, aleluya. Por tanto, no cortes nunca tanto a Dios en salvar, en dar amor, en dar gracia, hermano. La gracia sobrepasa todos los límites, hermano. Esa es la gracia de Dios, gloria a Jesús, aleluya. Su gracia mayor que tu imaginación, su justicia profunda, imposible de medir, su ira inimaginable, su bondad, un océano sin costas. ¡Wow! Su benignidad, un cielo sin horizontes. Él es completamente incomprensible y aún mayor que la suma de todos sus atributos. Toma. Vuelvo a repetirlo. Su bondad, un océano sin costas. Su longanimidad, un cielo sin horizontes. Él es completamente incomprensible y aún mayor que la suma de todos sus atributos. Gloria a Dios. No miras a Dios. Te dejen decir una palabra. Hay un atributo de Dios que le llaman la otreidad de Dios. Lo enseñamos una vez. La otreidad de Dios. La palabra otreidad se pone, Él es el enteramente otro. No miras a Dios con tu mentalidad humana. No. ¿Qué quiero decir? Es que hay muchos. La otreidad de Dios significa el enteramente otro. Enteramente otro. Significa que no hay mentalidad en el universo que pueda acaparar la grandeza de un Dios tan grande. Te tirarás 1.000 millones de años y toda la eternidad con Él y solo habrás llegado a la superficie de su océano. Solo habrás llegado la eternidad a la superficie del océano de gloria que hay. Por eso muchas veces queremos cantar, y perdona, cantas con una guitarra en la mano, a la luz de la luna, sentimental como uno mismo, cantando la canción esa como un delfín vigoroso que va saltando gozoso. Como que quieres comparar a Dios como a una mujer o como a un hombre. Si a veces ofendemos a Dios, sentimentalismo barato. ¡Me cachina mar! ¿Pero qué dices, Luis? ¡Que Dios no es hombre o mujer! ¡Él es grande!
levante. Cántaselo a tu mujer. A Dios no le cantes así, que es que lo ofendes. Que alabamos, maestro. Dice la Biblia, alabar a Dios en la hermosura de su santidad, en la grandeza de lo que es Él. Es que a veces inmiscuimos los sentimientos humanos con la adoración celestial, que es el enteramente otro, que Dios se merece más gloria, más honor, más grandeza. Aleluya, porque la adoración no le alabo por lo que Él ha hecho, le adoro por lo que Él es. Y Dios que es grande, sublime, eterno. Por tanto, no le cantes con sentimientos, cántale con el corazón, viendo su grandeza y tú tu pequeñez. ¡Ahí! ¡Ahí está la adoración, hermano! ¡Cuántos que en esto digan amén! ¡Aplaudan a Dios! Ahí está la Trinidad de Dios. ¿A que nunca habías escuchado ese atributo? Actual. ¿Ves? Te vas a sacar aprendiendo algo nuevo. También, ¿verdad? Me encantan todos los atributos que hay en Dios. Pero eso no le hace ser Dios, porque Dios es más grande que sus atributos. Aunque sus atributos van con su persona. Él no tiene amor, Él es amor. Eso se le llama el atributo de su simplicidad. Tú eso sí que lo conoces. La simplicidad de Dios. Dios no tiene, es amor, poder, grandeza, gloria. Por tanto, te tengo que decir que Él no tiene, Él es ya, por naturaleza. Dios no tiene santidad, Él es santo. Cuando le hablan al 3 veces santo, no están diciendo santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Eso no, Eso se llama el superlativo de una grandeza que no podían describir y decían, como no vemos más grandeza en la santidad, al 3 veces santo. Porque no hay mayor grandeza en la santidad que la santidad propia de Dios. ¿Lo habéis entendido, no? El superlativo elevado a la altura de una gloria bendita. Eso es la santidad propia de Dios. El eternamente también, que tengo que decir, el completamente otro en su santidad. ¿Vale? Es una santidad inherente que sale desde su propio ser en su infinitud. Vosotros sabéis lo que es la infinitud de Dios, ¿verdad? La infinitud de Dios es que no hay tiempo que lo acapare ni espacio que lo aguante. ¿Qué dices? Pues que cuando hablamos, hermano, de la elevación de Dios en cuanto a la omnipresencia de Dios, lo voy a enseñar para que también Jesús tiene los mismos atributos que el Padre y el Espíritu Santo. Y muchas veces me han dicho, cuando venga la gran tribulación, el Espíritu Santo se va. ¿Pero dónde se va a ir? Si Él lo llega todo. Anda por ahí, si es que no sabemos nada. Sí, si el Espíritu Santo lo llena todo. Entonces, ¿a dónde se va a ir, Antoine? Inmensidad. Es la inmensidad. Por tanto, tenemos que decir que la palabra omnipresencia se lo voy a describir ya que tenemos tiempo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tengo? No sé. ¿Sí tiempo? Vale. Eso es. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? ¿Vale? Que esto va también en Cristo Jesús. Pero voy ligero. La omnipresencia de Dios, mira, yo tengo un traje que gasto las 54, para que si alguno quiera, pues ya sabes. 54. Si yo me pongo un traje del hermano Antoine, pues la 58-60 me viene grande. Si me pongo, hermano, el traje del Falco, pues parece que voy a pescar. Pero nuestro Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que escúchenme. A ver, nuestro sistema solar tiene un kilometraje, porque en el espacio no se le puede medir por kilómetros, sino por años luz. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, en un segundo, en un ya, hace 6 vueltas a la planeta, que tiene 50.000 kilómetros de circunferencia. Por tanto, ¿cuánto mide nuestro sistema solar desde Mercurio a Plutón? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Cuánto mide el sistema solar nuestro? Mide 50.000 años luz. 50.000 años luz. O sea, multiplica segundo a segundo durante 50.000 años.
Y esa es la distancia de nuestro microscópico sistema solar en el universo. Quiere decir que con el telescopio Hubble han echado una foto profunda en la galaxia, perdón, en el universo, y han podido captar 20 galaxias igual que la nuestra. O sea, quiere decir inimaginable lo que es el universo. Es tremendo. No te puedes imaginar. Pues el Dios que tú adoras es tan grande, tan grande, tan grande, que se viste el traje del universo y le viene pequeño. Le viene pequeño el traje del universo, porque Él no vive en el universo vive dentro de Él. Él es más grande que el universo, se desborda en el universo. ¿Lo habéis entendido? Se desborda. En el universo Antoine se desborda, y aún los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Es tremendo, ¿verdad? Esa es la omnipresencia de Dios, por inmensidad y por inmanencia. Por inmensidad porque lo llena todo, y por inmanencia es porque está en cada centímetro del universo con toda su gloria. Y todo donde no está desaparece. Porque lo que da vida y equilibrio es Dios. Por tanto, este Dios tan maravilloso, podemos decir que Jesucristo era Dios y lo será eternamente. Amén. Yo digo que Jesucristo es Dios. ¿Cuánto lo creen? Digan amén. Jesucristo es Dios. En el principio era el verbo era con Dios, cada Dios frente a Dios igual a Dios, y el verbo era Dios. ¿Dónde podemos verlo también, hermano? Aleluya, que Jesucristo es Dios. Vamos a verlo, hermano. Romanos 9:5. A ver, ¿quién tiene la Biblia para leerlo? Venga, para ser ligeros. Romanos 9:5. Venga, léelo. Venga. Romanos 9:5. Texto bíblico. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es Dios, que lo está atestiguando bien. Por tanto, hermano, es fundamental que tú creas que Jesucristo es Dios. Vamos a leer también en Tito 2:13. Venga, José. Tito 2:13. ¿Puedes? Venga, Tito 2:13. Escúchenlo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. La pregunta es, ¿Jesucristo es Dios, sí o no? Amén. Es Dios. Otro texto. Los fariseos y los sacerdotes de aquel entonces, yo lo digo porque está ahí la Biblia, en el capítulo 5 y en el capítulo 10. Dice, y quisieron apedrearlo. Dice, ¿por qué me apedreas? Dice, porque tú siendo hombre, te haces Dios. O sea, que Jesús confesaba que era Dios. ¿Lo habéis entendido de nuevo? Lo querían apedrear porque decían, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Hay otro texto que los manipulan la Biblia y dicen, bueno, Jesús no era Dios, era hijo de Dios. Josué. Y cuando dicen que era hijo de Dios, entonces era menor, pero no se dan de cuenta que los judíos de aquel entonces, los fariseos y los escribas decían, ¿quién es este? Capítulo 5. Que llama a Dios su Padre, haciéndose hijo de Dios y haciéndose igual a Dios. Por tanto, la palabra hijo de Dios es Dios mismo. ¿Qué te parece? Y sabes más que los que vienen ahora. Porque llamar a Dios su Padre está diciendo que es Dios como el Padre.
Qué bueno, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Vamos a ver más adelante. Hay un texto en la Biblia que dice en capítulo 17 de Juan, ¿se acuerdan? Cuando dice la Biblia, y esta es la vida eterna. Aquí también cogen este texto para manipular. Capítulo 17:3 de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahora dicen ellos, ¿ves? No era Dios. Al que oraba era Dios, pero él no. Entonces tendríamos un problema, ¿verdad que sí? O sea, también pero tenemos que saber que la vida eterna no es privativa del Padre, sino también del Hijo. ¿Habéis oído bien? La vida eterna no es privativa solo del Padre, sino también del Hijo. Porque el que tiene al Padre tiene al Hijo. Pero aquí, ¿por qué estaba hablando que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti? Porque Cristo vino a ser la exegesis al Padre. Quiere decir, a descubrir los misterios del Padre, porque Cristo era la palabra exhaustiva. ¿Saben lo que significa la palabra exhaustiva? Significa, hermano, el que agota toda la revelación de Dios para traerlo a la humanidad a través de Cristo. El que agota todas las cosas porque nos ha hablado en el Hijo. Por tanto, Él, por respeto al Padre, tiene que decir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti primero, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si no estaría así, pues cuando marche yo al cielo le pegaría 2 guantazos a Juan. Pero menos mal, hermano, que Juan después rectifica. Si no, tiene un problema conmigo. Y ahora dice, mirad qué texto. Esto ya es para disfrutar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, porque estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero no ha dicho Cristo que el Padre es la vida eterna. Sí, pero aquí Juan dice, no, para. Es que no me había quedado escaso. Y ahora dice, estamos en el verdadero. Este es Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el verdadero Dios? ¡Digan amén! No había tenido un problema conmigo, Juan. Pero aquí ya lo transfiere con su contexto bíblico. Por tanto, hermano, tenemos que decir que Jesucristo es Dios. Estos mensajes tenéis que escucharlo, no tiene tanta emoción, pero tiene un conocimiento muy elevado, hermanos. Aleluya. ¿Se acuerdan, hermano, en Juan 20? Me parece que está en Juan 20, 28. Dice la Biblia que Tomás, cuando metió los dedos por sus agujeros y su mano por su costado, ¿qué hizo? Señor mío y Dios mío. ¿Vale? Entonces, los apóstoles reconocieron que Jesucristo es Dios. Otro texto también, hermano, gloria al Señor, dice que los apóstoles, cuando vieron el milagro, hermano, de la tempestad, dice que se postraron y adoraron. ¿A quién hay que adorar? Dios. Jesucristo es Dios, por tanto se merece la adoración. ¿Ustedes se acuerdan de aquel ciego? Cuando fue sanado, ¿qué pasó? Se postró y le adoró. Y él recibió adoración. Sin embargo, una vez, escúchame, me llama la atención que viene un ángel grande, temible, estaba entre el cielo y la tierra, gigantesco, hermano, no sé de qué chula era. De tal manera que Juan dice, alma mis, qué ángel. Y lo ve tan grande. Y lo ve también con el Evangelio eterno. Pero aquí la palabra Evangelio eterno no es las buenas nuevas de salvación. Aquí la palabra Evangelio significa la proclamación de la soberanía de Dios. Porque los ángeles no pueden predicar, ¿eh? Los ángeles no pueden predicar.
no tienen el ministerio de la reconciliación. ¿Lo sabían ustedes? Es que algunos dicen, los ángeles en la gran tribulación predicarán, no pueden, porque ellos no saben lo que es perdón, reconciliación y gracia. Cristo no se vistió de ángel, se vistió de hombre. O sea, les voy a poner un ejemplo, que me caen. ¿Ustedes se acuerdan, hermano, el Cornelio? ¿Qué pasó? Que vino un ángel, ¿sí o no? Y cuando vino el ángel, le dice, tus oraciones, tus limosnas han llegado hasta el cielo. Y le podía haber dicho, predícale. No pudo. Que no puedo. Pues ¿qué va a hacer? Se volvía Cornelio, vete allá, a casa de Simón el curtidor, y traes al Pedro, al tartamudo, sí, tráemelo. Pero ¿qué pasa? Pero no puedes hacerlo tú, que no puedo. Que me traigan. Y cuando vino Pedro, el tartamudo, el pescador, y cuando llega ya, aleluya, lo que el ángel no pudo hacer no lo hizo Pedro. Y eso que no podía entrar en casa del gentil, pero entrando en la casa del gentil empezó a predicar. Y cuando empezó a predicar, lo que no hizo el ángel lo hizo Pedro. Porque cuando empezó a predicar descendió el Espíritu Santo. Con el ángel no desciende, pero con Pedro desciende. Porque tiene el ministerio de la reconciliación. Porque esto no hay ningún ángel que predique. Eso solo te corresponde a ti y a mí, hermanos. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Y a su nombre. Tiene el evangelio eterno, lo ven grandioso, lo ven que el cielo y la tierra. Y Ana dice, ¡para! ¡A tus pies! Dice, ¡párate quieto! Dice, ¿qué dices? Que no me adores. Dice, adora a Dios, que yo soy consiervo tuyo. Los ángeles no merecen adoración, pero Dios se merece toda la gloria. Por eso Él se merece toda la adoración que solo le corresponde a Dios. Gloria a Dios. ¿Estás viendo, vale? Aquí ya estamos. Hebreo 8. Ya, ahí, hermano, les pego fuerte. Qué bueno. Ahí, qué bueno. Mira lo que dice. Porque a cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Verdad? Eso se llama hijo por eternidad. Quiere decir, me dejan decir os voy a decir algo más profundo, ¿vale? Que no lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora. Jesús tiene 3 títulos de hijo. No es que sea más hijo. 1:8. Jesús es hijo por eternidad, porque como he dicho antes, le engendra la palabra y es hijo por eternidad. Es hijo por mesiandad, porque le prepara cuerpo y lo engendra. ¿Te acuerdas que lo he dicho antes? Pero es hijo por resurrección. Toma. ¡Wow! ¿Y dónde lo dice eso? Romanos 1:2. Lo voy a leer, esperar un poco, eso lo hago. Yo creo que es 1:2. Aquí, 1:4, perdón. Y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo que era hijo por eternidad es hijo por mesiandad y es declarado con potencia hijo por resurrección, siendo el primogénito de los que resucitan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es tremendo. Por eso dice la Biblia en el 1:8, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Volvemos otra vez, que no está tan solo ahí, es hijo por eternidad ahí, en un eterno presente eterno. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. En Dios no hay un mañana ni un ayer, es un hoy siempre. Él vive en un presente eterno, ¿vale? Y ahora dice, sigue. Aquí, hermano, los elimino. Y dice así, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién se lo está diciendo el Padre? A los ángeles que le adoren. Y ahora esto lo más fuerte.
En el 8 dice, tu trono, oh Dios. O sea, el Padre le está diciendo en el 8, más del Hijo, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios. O sea, el Hijo le está diciendo al Padre, tú eres el Dios verdadero. ¿Es así o no? En la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí o no? El Hijo le está llamando Dios al Padre. Y así es. Pero ahora es que el Dios verdadero, el Padre, le está llamando a Cristo, tu trono, oh Dios. Y le está diciendo a los ángeles que le adoren a Él. Por tanto, si solamente el Padre sería un solo Dios, sería una sola persona, está tomando la adoración Jesús. ¿Lo habéis entendido ahora? Entonces sería de otra forma. Pero sin embargo nos dice la Biblia que el Padre está justificando al Hijo, diciendo tu trono, oh Dios, y le dice a los ángeles, no me adoréis a mí, también adorar al Hijo. ¡Qué bueno, gloria a Dios! Porque el Hijo es Dios como yo. Sí, Señor. ¿Lo habéis entendido ahora? Jesucristo es Dios. ¡Amén! ¿Cuántos creen esto? Digan amén. ¡Amén! Vamos a leer más. Apocalipsis 1:8. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:8. Ligero. A ver, ¿qué dice? 1:8. A ver, no, ese no es 1:8 no es. Pero a ver. Para. Es el mismo 8, yo sé que es el mismo 8. Lo estoy haciendo de memoria, hermanos, para no ser largo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Amén. O sea, Cristo es el alfa y la omega, porque dice que cuando lo vi caí como muerto, que era semejante al Hijo del Hombre, y cuando lo vi caí como muerto. Pero si solo dejaríamos ahí, ves el alfa, el principio, el fin, bueno, pues venga, ya está. Pero es que cuando llegamos, a ver, aquí de bueno. En el 21:6 dice, aquí está el texto contexto. Nunca os olvidéis que el texto fuera de su contexto es un pretexto. Y aquí dice Cristo, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de vida. Y al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Lo está diciendo el hijo. Y él será mi hijo. Y yo seré su Dios. Por tanto, estamos confesando nítidamente, grandemente, que Jesucristo es Dios. Y el que lo niega, cae de la gracia. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por tanto, tenemos que decir que Jesucristo es Dios. Llegan a decir por ahí, hermanos, aleluya, aleluya, llegan a decir por ahí, sobre lo tremendo, lo que dice el hermano, es que Jesús oraba a Dios. Yo digo, amén. Y hay otro texto que dice, el Padre mayor que yo es. ¿Te acuerdas de ese texto? ¿Ves? Pero ¿por qué es Jesús menor que hay? Porque se ha humillado. Ha tomado la condición de hombre. Escuchar una gran verdad que luego lo voy a predicar también, porque me quedo la guinda del pastel para lo último. O sea, está diciendo originalmente que el Padre mayor que yo es. ¿Pero por qué? Porque Él se humilla como siervo. Como hombre se autolimita. Como siervo se humilla. ¿Lo habéis oído bien? O sea, ser hombre para Él no era una humillación. ¿Lo has entendido? Porque si por ser hombre sería una humillación, en el cielo estaría humillado. Porque Jesucristo es verdaderamente hombre. La humillación, el que le servían ahora sirve.
El que era grande se hace pequeño y coge, hermano, una palancana con una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Teniendo el manto de gloria se pone un mandil de esclavo. Es el dunamis. Aleluya. El que se humilla a servir. El que obedece hasta la muerte. Por tanto, en esa humillación de siervo, hermano, el gran misterio de la kenosis, en todos hay el mismo sentir, que hubo Cristo Jesús, aquí también Dios, el cual siendo, la palabra siendo significa eternidad, el siendo en forma de Dios, no llegó a ser, ya estaba siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a sus atributos, no se aferró a su forma de Dios, él actuó como hombre, se autolimitó como hombre, pero no tan solo se autolimita, aleluya, porque como Dios no se puede humillar, pero teniendo la condición de hombre, se humilla, es el siervo, aleluya, lo más grande, forma de Dios, en todos hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando, ¿qué dice? Forma de siervo. Lo más grande, forma de Dios. Lo más humillante, forma de siervo. Y estando en condición de hombre, cuando se hizo hombre se humilló. Como Dios no podía, pero como hombre sí. ¿Y qué hago? Lavo los pies de los discípulos. Me humilla hasta lo sumo. Y cuando se humilla hasta lo sumo, Dios le da un nombre sobre todo nombre. Porque como Dios no puede ser más grande ensalzado, pero como la persona divina humana lo ensalza hasta lo sumo. ¡Ay, qué bueno! Para que ante el nombre de Jesucristo, persona divina humana, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¡Un aplauso para Él! Entendiendo lo que es que Jesucristo es Dios, hermanos. Por tanto, hermano, tenemos que decir en este día que no podemos nunca negar. Sí, hermano, dime. ¿Nos puedes decir de qué se despojó el Señor? Se despojó de los privilegios de su adoración, de su posición, pero nunca de su condición de ser Dios. Porque si se despoja de uno de sus atributos o de su condición de Dios, deja de ser Dios, porque hay un ataque frontal contra su inmutabilidad. La palabra inmutabilidad, que es que no puede ser más de lo que es, ni menos ser que de lo que es. Él es siempre completo, perfecto, no hay quien la aguante, no puede despojarse, porque todos sus atributos y toda la grandeza de Dios estaba en aquel cuerpo humano. Y aquí tengo que decirlo, aquí me emociono. Quiere decir, hermano, aleluya, que dicen Colosenses, en él habitaba corporalmente, tangiblemente, humanamente, toda la plenitud de la deidad. En él no había ni más ni menos. Era todo Dios y era todo hombre. ¿Pero qué pasó, Antoine? Cogió las paredes opacas de su humanidad, ¡plas!, y los cubrió toda su gloria. Se despojó de su visibilidad como Dios. Exactamente, y de su adoración celestial, de esa posición que había, y toma otra posición, otra forma, pero sin despojarse de nada de lo que tenía. Y entonces, al despojarse de esa posición de gloria, de adoración, no se aferró a su forma de Dios. Quiere decir, no dijo a los hombres, adorarme, no. Él venía a servir. Él venía a servir. Qué bueno. Y cuando está sirviendo, hermano, aunque es Dios, quiere vencer como hombre. No se aferra nunca a su forma de Dios. Es verdaderamente hombre. Y al ser hombre, hermano, tiene todas nuestras experiencias de hombre. Por tanto, se despoja de esa posición de gloria, deja el manto de gloria y toma el mandil de esclavo. Aleluya. Y estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Completamente. Aleluya. Pero esto también me llena de gloria, esto es lo que les voy a decir. Se despojó de esa posición, pero no de su condición. En él habitaba corporalmente. Él cubrió toda la gloria de Dios con las paredes opacas de su humanidad, que eso se llama anonadamiento. Anonadamiento. Quiere decir, cubrió toda la gloria de Dios con las paredes opacas de su humanidad. Una vez, José, una vez,
se quitó 2 botones de la camisa de su gloria en el monte de la transfiguración. Y los ángeles que lo vieron, válgame Dios, dice Pedro, se pone que lo hemos visto en su gloria, lo hemos visto en su esplendor conforme lo que podían ver, porque si les muestra toda su gloria se quedan derritidos, machacados y destruidos, pero conforme lo podían ver, hermano, se transfiguró delante de ellos, hermano. Yo digo, bendita sea la gloria del unigénito. ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan, aplaudan! Por tanto, Jesucristo es verdaderamente Dios, que es lo que estamos hablando. Vamos a ver que hay aquí más textos. Esperad un poquitito, hermano. Esperad un poquito. Esperad un poquitito, hermanos. Tened paciencia. ¿No? Segunda de Pedro 1:1. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro 1:1. Es que hay versículos que... Es que hay tanto que... Aquí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa como la nuestra. Pedro le llama Dios. Por tanto, tenemos que decir hoy más que nunca que Jesucristo es Dios. Les llamo la confesión que hay de una confesión que hay. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz confesamos un solo Dios y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo perfecto en divinidad, así como en humanidad. Amén. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo consubstancial con el Padre. En cuanto a divinidad, consubstancial en cuanto a divinidad, y consubstancial con nosotros en cuanto a humanidad. Hecho semejante a nosotros, pero sin pecado. Engendrado por el Padre antes de todos los siglos en cuanto a deidad. En estos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de una virgen llamada María, en cuanto a humanidad, y de ser reconocidos en 2 naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin que de manera sea suprimida la diferencia de sus naturalezas a causa de su unión, unidas pero no mezcladas, 2 voluntades, la humana y la divina, en perfecta armonía entre ambas, su voluntad humana sujeta a la voluntad divina, no partida ni dividida en 2, sino persona, sino una en él mismo. Por tanto, hemos dicho que Jesucristo es verdaderamente Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Cuánto me queda? Dime cuánto me queda. Pues más o menos una hora. Vale. Hemos dicho que Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Amén. Y ahora digo... En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Y aquel verbo qué dice? En el 14. Se hizo carne, se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es verdaderamente hombre. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir lo que dice Juan. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué es? Anticristo. Por tanto, es una doctrina fundamental. O sea, no confesar que Jesucristo no es Dios, caes. Y no confesar que Jesucristo es verdaderamente hombre, caes. Por tanto, Él es una persona divina humana. Amén. Entonces, esa humanidad fue adquirida ¿de dónde? De la Virgen María. De María, claro que sí. ¿Pero por qué? Porque ya estaba el texto bíblico. La pregunta es, mira qué cosa más bonita. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Me dejáis decir una palabra fuerte? Si la mujer no tiene simiente. ¿Por qué dice la simiente de la mujer? Porque no iba a haber intervención de hombre.
Ya lo estaba diciendo, hermanos. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Habrá alguien de la simiente de la mujer que te pise la cabeza. Y tú le morderás, ¿dónde? En el calcañar. ¿Ustedes saben lo que es el calcañar? El talón. La parte más baja tuya, ¿qué es? La parte más baja de Cristo, ¿qué era? Su humanidad. Pero por la parte más baja de lo que era Cristo, le pisó la cabeza a Satanás. Y condenó el pecado en su propia carne. Venció a Satanás, como se puede decir. No se lo digáis a nadie, aunque me digan todos. ¿Cuántas veces hemos dicho niños, porque éramos, y vencías a uno y dice, ¡ay, te voy a vencer sin manos! Jesucristo venció a Satanás clavado de pies y manos y encima en silencio. ¡Ese es mi Jesús! ¡Gloria a su nombre! ¡Qué bueno! Oveja muda y encima de pies y manos. Pues con todo eso le venció. Sin gritar, sin silencio. Yo digo, si mudo, en silencio, clavados, que no será cuando grite. ¡Oh! ¡Qué bueno, Dios, hermano! Por tanto, hermano, tenía que ser de la simiente de la mujer, no por intervención humana, y como dice Gálatas 4:4, en el tiempo cumplido, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Quiere decir que Jesús nació como hombre de aquella mujer llamada María, como hemos dicho antes. Aleluya, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Esto es algo majestuoso, aquí ya es para morir. Es que muchas veces lo decimos, es que lo decimos actual, y José, que es que lo decimos, pero que Jesús se hizo hombre, pero tú, a ver, que os he visto de la omnipresencia de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántas veces os lo he dicho, verdad? ¡Wow! Él se desborda en el universo, Él pa' aquí, Él pa' allá, y es verdad, hermano, la omnipresencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿puedes meter un mar en esta botella? No. ¿A qué no puedes? Es más fácil meter el océano en esta botella que Dios sea hombre. Pero como un Dios tan grande, sublime, eterno, que los cielos no pueden contener su gloria, el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies, Él cabalga sobre las alas del viento, el hermano con 3 dedos junta el polvo de la tierra, en el hueco de su mano están todos los mares y océanos del planeta Tierra. O sea, es un Dios majestuoso, sublime. Este Dios majestuoso, sublime, entra en la matriz de una mujer y en el óvulo de milímetro y medio. En el óvulo de milímetro y medio. ¡Wow! ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Por eso Pablo se pega golpetazos contra la pared y dice, grande e indiscutible. No hay preguntas. Se acabaron. No se puede discutir. Sí, señor. No se puede. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no lo sé? Y me tiraré toda la eternidad y no lo entenderé, lo que Dios hizo. Grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él lo hizo por nosotros. Se hizo semejante a nosotros. Soportó 9 meses, ¿sí o no? Nació como cualquier hombre. No saltó el vallado, entró por la puerta. ¿Qué dices? Nació, por hermano, como todo hombre, por la puerta. Ustedes saben que hay un nombre de Dios que le llaman el Shaddai. ¿Saben lo que es el Shaddai? El todosuficiente o el todopoderoso. El como una madre amamanta a su hijo, yo amamanto a mi pueblo. Y durante 40 años los alimenta. De todo, hermanos. Carne hasta que les salgan por las narices, pan de príncipes, hermano, la roca que les llevaba, hermanos. No necesitaron, hermano, ni telas, ni tampoco zapatos. Nosotros, hermano, empobrecidos, porque se dicen muchos, hermano, que en la ropa y las zapatillas que tenían, los sandalias, crecían con ellos. No necesitaban ni el ariel que el colón, sucios por la noche o blanquitos por la mañana. Todo era el todosuficiente Dios, el todopoderoso. Los alimenta durante 40 años, hermano. Él alimenta a los lirios del campo, a las aves del cielo, y cuando nace llora por la leche materna de su madre.
¿Puedes entender eso? Llora por la leche materna de su madre. Él tiene hambre en ciertas ocasiones. ¿Qué dice? Que no, que es hombre, que es hombre, que es hombre. Y entra en la experiencia de todos los hombres. Nace como hombre. Más, aprende como hombre. Pero José, si lo sabe todo. Y dice el texto bíblico, y el niño aprendía en sabiduría. Oh. Pero si lo sabes todo, ¿cómo puedes aprender? Eso es la limitación. Aprende como cualquier hombre. Necesita a los 12 años ser hijo de ley y a los 30 años ser maestro. Porque si Cristo no estudia hasta los 30 años, no le llaman maestro. ¿Qué te parece? Se sujeta al tiempo y al espacio. Es semejante a nosotros. ¿Por qué Cristo no es igual? En el ministerio de la kenosis, dice la Biblia, todos hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo y estando en condición de hombre. Por tanto, se acondicionó a ser hombre. No tuvo poderes. No. Se autolimita, se humilla. ¿Me entendéis, hermanos? Por tanto, tenemos que decir, ¿por qué Jesús no es igual a nosotros? Lo dice el texto bíblico. Era igual al Padre, semejante a nosotros. Entonces era el mismo sentido, como el cual siendo igual a Dios, dice, tomó y fui semejante a nosotros. La palabra igual a semejante es completamente diferente. Igualdad significa todo igual y semejante es que tiene aspectos nuestros, pero no todos. Y yo digo, ¿por qué Jesús no era igual a nosotros? Os lo voy a decir, las 4 características, ¿vale? Aprende. Primeramente, Adán es persona humana, ¿sí o no? Sí. Jesús es persona divina, ya no es igual, semejante. Más, Adán es de este mundo, ¿sí o no? Jesús del cielo, ya no es igual, semejante. Otra más. Adán es alma viviente, ¿sí o no? Cristo espíritu que vivifica. Más. Adán, impecable pero pecable, ¿sí o no? En todos nosotros siempre pecables. Porque si no pecas por hecho, pecas por boca y si no por omisión. Pero siempre estás pecando. Mi Cristo es impecable. 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 Y quiero aquí pararme un poquito por qué Cristo es impecable. Y lo voy a decir claro. La pregunta es, ¿por qué Cristo es impecable? ¿Qué peca del hombre? ¿La naturaleza o la persona? ¿Qué pregunta es? La persona. La naturaleza se mancha. Yo puse un ejemplo, lo puse aquí el otro día, pero lo vuelvo a repetir. Imagínate ahora voy donde el José y le pego una plantaza. El carrillo colorado, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Yo también me imagino que iba a poner la oreja. Y ahora le digo al José, ¡que no he sido yo, que ha sido mi mano! Hombre, vete por ahí. Has sido tú que has ejecutado con su naturaleza, que es la mano, lo que ha sido la persona, el sujeto de atribución. ¿Quién es el que pega? ¿La mano o el Luis? Por tanto, si yo pego, no es la naturaleza, es la persona. Si peca Jesús, no peca la naturaleza humana, peca la persona, porque es el sujeto de atribución. ¿Lo habéis entendido, hermanos? Pero ese sujeto de atribución usa la naturaleza para pegarle el guantazo. ¿Qué es naturaleza? Os lo voy a enseñar, ¿qué os parece? Claro, ya es que somos clases de teología, lo voy a enseñar. Naturaleza se le llama el conjunto de propiedades esenciales que ha de ser a alguien o a algo lo que es. ¿Lo habéis entendido? Conjunto de cosas esenciales que hace a alguien o a algo lo que es. Lo que vemos en la naturaleza se llama naturaleza muerta, porque no tiene personalidad.
pero nosotros tenemos naturaleza viva porque tenemos personalidad y tenemos persona. Pues es una naturaleza viva porque lo dirige la persona. El campo y todo eso son naturalezas muertas porque no tiene personalidad, pero nosotros sí, son naturalezas vivas. Por tanto, está la naturaleza, está la persona, que es completamente el sujeto de atribución, que también podemos decirlo, hermano, que no me acuerdo de la palabra, a ver, autoposesión también, y autoconsciente. Eso se llama la palabra persona. Por tanto, el sujeto de atribución es el que hace todas las cosas. La personalidad es la extensión de la persona. Y la naturaleza es la expresión de la persona. Lo vuelvo a repetir. Esto es complicado, pero es así. La persona es el sujeto de atribución y el que hace todo. La personalidad es la extensión de la persona. Y la naturaleza es la expresión de la persona. Por tanto, en Cristo hubo dos naturalezas, que Cristo se expresaba por sus naturalezas, por su naturaleza divina, porque era eterna, y por su naturaleza humana, que era, hermano, transeúnte, pequeña, pero Él se mostraba y hablaba por medio de su naturaleza humana, porque verdaderamente era hombre. La expresión de lo que había dentro se hacía por medio de su humanidad. Por tanto, cuando Cristo tuvo humanidad, esa humanidad no era personal, porque en Cristo no hubo dos personas. No fue impersonal, como un traje que se quita y se pone. Fue personal. Significa como que esta botella la pongo en la mesa. Esa naturaleza entró mismo dentro del núcleo mismo de la misma persona del Verbo. Y esa naturaleza que se entretejió en la misma persona del Verbo estará para siempre, eternamente, hermanos. No se puede desligar de algo que es suyo propio. Aleluya, se acondicionó a ser hombre y eternamente Jesucristo será una persona divina y humana. Y yo digo, ¿por qué? Porque como Dios no puede ser sacerdote, pero como hombre es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos que en esto digan amén? ¡Y a su nombre! Por eso Él habla y se expresa por medio de sus naturalezas. Su naturaleza divina común en Él eternamente, y ahora por su naturaleza humana se hace verdaderamente humano, semejante a todos nosotros, y viene a la experiencia de todos los hombres. ¿Qué podemos ver en Jesucristo? Como dice el gran teólogo Samuel Pérez Millos, por primera vez en la eternidad hemos visto a Dios hablando en garganta humana. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hemos visto a Dios abrazando con abrazos humanos. Era Dios mismo abrazándonos. Era el mismo Dios llorando con lágrimas humanas. Era el mismo Dios sufriendo con sufrimientos humanos. Era el mismo Dios obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero era Dios, estaba ahí dentro Dios. Por tanto, en la persona del Verbo no se marchó, estaba ahí. Y todas las experiencias humanas que hemos tenido, hermano, nosotros las tuvo Cristo. Tuvo debilidades, tuvo hambre, tuvo sed, hermano, tenía frío, aleluya, se dormía, todo igual que nosotros. ¿Saben para qué? Para ser fiel sumo sacerdote. ¿Cuántos quieren esto? Levanten su mano y digan amén. ¿Esto, hermano, como Dios puede ser tentable? No, porque Dios no puede tentar a nadie ni es tentado por el mal. Pero cuando es ser humano, podemos decir, es tentable, pero impecable. ¡Ay, qué bonito, Casando bien, Tentable, pero impecable. Y ahora muchos dirán, entonces, ¿para qué servía la tentación si no podía caer? En la esfera de su humanidad. Exactamente, claro, no en la esfera. ¿Por qué puede ser tentable en la esfera de su humanidad? ¿Por qué? La pregunta es, si no puede caer, entonces esa tentación no sirve para nada, no sirve para mucho. Me dejan decir la palabra, ¿verdad? Que una pared sea indestructible o que un ejército sea invencible
eso no quiere decir que no sea contraatacado. Porque la tentación viene del griego peiratos y peirasmo, ¿sí o no? ¿Es así? Tú sabes eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace la tentación en cada uno de nosotros? Provoca lo que hay dentro de nosotros. Todo, descubre lo que hay dentro de la tentación. Sea para bien o sea para mal. Si tú estás mal, la tentación te va a llevar cautivo al pecado. Pero si tú estás bien, eres bienaventurado. Por tanto, provoca lo que hay dentro. Jesús fue tentable desde afuera para adentro, no desde adentro para afuera, porque en él no había concupiscencia. Por tanto, era la tentación de fuera hacia adentro. Pero eso estaba probando, no que podía caer, sino estaba probando que no podía caer y que a tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Lo habéis entendido? Os voy a decir, ¿quién ha vendido oro o quién ha comprado oro de aquí? ¿Sabéis alguno? ¿Quién ha comprado oro? ¿Ninguno? Pobretones. Bueno, ahora te traen una joya de oro, Pedrito. Cuando traen la joya de oro, lo ponen allá y le dicen, es oro de 24 quilates. Espera un poquito. Cogen el ácido y lo echan, ¿sí o no? La pregunta es, ¿pueden cambiar su naturaleza de oro? No. ¿Pueden cambiar su color? No. ¿Pueden cambiar su identidad? No. ¿Puede ser probado? Entonces, la prueba del oro, ¿qué identifica? ¿Qué es oro de 24 quilates? La tentación en Cristo probaba que era Dios y que era hombre el mismo tiempo. Eso es lo que era. Por eso, nadie en el mundo puede decir quién me tiene orgullo de pecado. O quién puede decir al que no conoció pecado. En él no hubo ni tan siquiera milésima de pecado. Por tanto, él es tentable, pero no pecable. Tal sumo sacerdote nos convenía. Hay un texto en la Biblia que también, hermano, a veces lo confunde. Dice, necesitábamos tal sumo sacerdote que fuera tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. En nuestra traducción dice, pero sin pecado. ¿Sí o no? ¿Lo dice? Bueno, en una traducción más exacta dice, necesitábamos tal sumo sacerdote que fuera tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, excepto en el pecado. Excepto en el pecado. Porque si decimos, y eso que lo escuchen muchos, para que ya se quiten de ahí, si Cristo puede pecar, estamos diciendo que Dios puede pecar. Y si decimos, entonces pertenecería a la raza caída. exactamente. Y si decimos que Dios puede pecar, es una imposibilidad de conceptos. Es imposible. ¿Por qué? Y me dejan decir una palabra fuerte. Porque la maldad no es una opción, es un defecto. No lo habéis entendido. La maldad no es una opción, porque no es la eterna lucha entre el bien y el mal, que lo escuchéis. La maldad no tiene existencia. La maldad tiene origen, pero no existencia. Tiene origen en el corazón de Lucifer, pero no tiene existencia, porque si tendría existencia, sería creada por Dios. Pero Dios no cree la maldad. La maldad es a causa del bien absoluto de Dios. ¿Lo habéis entendido? La maldad es a causa del bien absoluto de Dios. Que cuando no quisieron a Dios, se ausentaron del bien absoluto, entrando en las tinieblas y embarazándose de maldad. Cuando dice a Satanás, a Lucifer, dice, fuiste perfecto en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, te embarazaste de iniquidad y pecaste. Dios no ha creado nunca la maldad, ni es consciente de la maldad ni del pecado de nadie. Aleluya, el hombre es por sí solo, hermano. Aleluya, y me puedes decir, ¿y en el cielo no pudo haber maldad? No, en el cielo no hay maldad, pero en el corazón de Lucifer sí. Porque no hay lugar suficiente sagrado que te santifique, ni lugar suficiente en el mundo que te destruya. Eres tú mismo, tu propio corazón. No hay lugares. Puedes ir al culto toda tu vida y no convertirte.
Y puedes estar en Sodoma y Gomorra como aquel hombre llamado Lot y salvarte. Puedes estar con el mejor de los pastores como Cristo y como Judas perderte. Y puedes estar en un infierno y salvarte. Porque no es el lugar, eres tú mismo. Eres tú. ¡Eres tú! ¿Lo habéis entendido, hermanos? Por tanto, Jesucristo es impecable. ¿Cuántos quieren esto? Digan amén. Se cree en el mundo. La maldad no es una opción, es un defecto. Y Dios no es defectuoso, perdonad. Es un defecto, hermano. Bendigo el nombre del Señor. ¿Cuánto me queda? Dime. Medio minuto. ¿Cuánto me queda? Porque luego vamos a empezar el sacrificio. Sí, ya sabes que soy más que la gitana aquella. ¿No sabéis? No voy a decir el nombre de la gitana aquella. Os lo digo, quién es la gitana aquella. Pero no digo el nombre, ¿vale? Había una gitana que era muy habladora. ¿Cómo hablaba? Hasta con los codos. Y una vez, hermano, su cuñado le dice: cuñada, si pasas el puente, sin decir palabra, te doy la mejor hierba. De verdad, cuñado, te doy mi palabra de honor, delante de mi gitana. ¡Está hecho, Te doy la mejor hierba. Y ahora, hermano, va a pasar el puente. Va a pasar el puente. Y en mitad del puente se para. No aguanta. ¡Cuñado! ¿Con cabezadas o sin cabezadas? Cuando me se calienta la boca de quien me aguanta. ¿Sabes? Hemos salido y ahora entramos de nuevo, hermano. Por tanto, Jesucristo es verdaderamente hombre. Lo vimos, hermano, en todas las cosas. Y originalmente, hermanos, lo que me llama la atención es que Él se limitó a todo y Él es, de alguna manera, nuestro representante en vida como humano. Cuando Dios nos ve por medio del Hijo, porque ofreció el sacrificio de holocausto durante toda su vida. ¿Habéis oído? Había 5 sacrificios, ¿os acordáis? Sacrificio de holocausto, sacrificio de expiación, sacrificio de propiciación, sacrificio, hermano, de ofrenda mecida y sacrificio de harina. 5 sacrificios. Cristo cumplió los 5 sacrificios. Y los 5 sacrificios es que el sacrificio de holocausto fue olor fragante durante toda su vida, porque Él no pecó, ni hizo maldad en Él, y el olor fragante como holocausto de gloria era para el Padre. Te he obedecido, he acabado la obra que tú me mandaste que hiciese. ¡Qué bien, hermano! Me encanta. ¡Qué alegría, hermanos! Él estaba, hermano, su predicación era inaguantable. Créanselo que había estado 100 euros por estar en el sermón de las bienaventuranzas. De verdad. Y no tan solo. En el mensaje de la adoración. Cuando le dijo una mujer: qué grandes misterios. Les predica el sermón de las bienaventuranzas, se quedan absortos, pero les da la mayor revelación que jamás ha existido. La adoración de la eternidad enseñada a una mujer gentil samaritana. La hora es, y la hora ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Su predicación era tan tremenda, hermanos, que los fariseos y los escribas marchaban a tentarlo, pero no lo podían coger en nada. De tal manera, hermanos, que toda la gente olvidaba hasta el pan, se olvidaba, hermanos, su botellica de agua fresca, y se marchaban con él a lugares desiertos. Y les decía, porque hablaba como el que tiene autoridad. O sea, era un mensaje tan nítido, tan sencillo, porque lo importante de un predicador no es que tenga, hermano, gloria al Señor, mucha palabrería, sino que el mensaje sea sencillo y entendible. ¿Vale? Es que hay muchos predicadores, menos mal que en Filadelfia no pasa, que hablan tantas palabras que no se entienden ni ellos mismos. Pero el mensaje que tenemos que predicar es el mensaje como el de Cristo.
Poner las cosas más sencillas para grandes misterios. ¿Entienden? Hablar, hermano, pues la parábola, que me encanta esta parábola. La parábola, hermano, gloria al Señor, de la semilla de mostaza. Qué palabra, ¿verdad? Pero qué misterio hay dentro. O la de la levadura. Siempre hemos dicho que la levadura es algo malo, ¿verdad que sí? Ahí lo ponen bueno. Porque lo escondió en 3 medidas, quiere decir la medida más alta. Es lo que significa. Y ese, hermano, que hace la levadura en medio de la masa, a simple vista no pasa nada, pero tiene un daño de gloria que lo expansiona y lo más grande. Así es la palabra de la cruz. A simple vista no pasa nada, pero es una bomba atómica en el corazón del hombre. Aleluya. Y es que también como es, hermano, como la semilla de mostaza, hermano, la más pequeña. Y dijeron a alguien, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pues mira, Gallina salió. Aleluya. Vino la esperanza a toda la humanidad, porque Cristo no escribió ningún libro. Pero no se han escrito más libros que de Jesús de Nazaret. No cantó una alabanza, pero no se han hecho más alabanzas que para Jesús de Nazaret. Es verdad, hermano, que no tuvo un ejército. 11 hombres, hermano, o 12. Sí, vamos a poner también al 12, venga, lo vamos a meter. Pero había cada uno que no había en el mundo. Había uno sanguinario. ¿Qué te digo? Sanguinario. De estos que no había que se retorcían y le dicen, Jesús, escúchame bien, ¿eh? ¿Quieres que supliquemos al Padre y que descienda fuego y los queme? O sea que Juanito no era amoroso, era un sanguinario. Que nos vamos a abrazar. Y Jesús le dice, no sé de qué espíritu son hombre para quién. O sea, tenía Juanito, tenía Pedro, el negador, tenía Judas, el que sustraía de la caja, tenía el Tomás, que no creía ni a la de 3. O sea, pues no tenía que ser ninguno. Un ejército muy pequeño con simples hombres. Pero ha habido un ejército más grande. No hay ejército más grande que los testigos de Cristo. Nadie. Empezó con semilla de mostaza, una pequeña semilla de mostaza, pero fue como un grano de nieve en la cúspide de la picota. Y empezó a ir rodando sobre todos los tiempos. Se ha hecho tan grande que ha llegado a la iglesia de Santander. ¡Ay, qué bueno! El reino de Dios se ha esparcido, hermanos, porque Dios no quería mente humana, quería salvar a la humanidad por la locura de la predicación. ¡Aleluya! Este es mi Cristo, gloria a Dios, porque se había cogido a gente sabia, aleluya, se habían gloriado, se habían orado en el Getsemani, hermano Antoine, se habían gloriado que alguien ayudó a Cristo. No, hermanos, hubo uno solo que le ayudó y fue por obligación, que venía del campo, y este era, hermano, aquel Alejandro, padre, hermano, de 2 cristianos. Ustedes saben, según la historia, que este hombre, ¿cómo se llama? Rufo. Este hombre que llevó la cruz de Cristo o la ayudó, a lo primero estaba mal, pero después se dice que se convirtió y convirtió a 2 de sus hijos. Se hicieron grandes predicadores que lo dicen, los hijos de Alejandro y eso, que eran hijos de Rufo, el que llevó la cruz de Cristo, porque salpicó su sangre en sus espaldas, fue convertido de tal forma, aleluya, que se convirtió a Dios. Nadie le ayudó, aleluya, pero bendito sea Dios, que todo lo que hizo lo hizo por él. Por obligación, hermano, pero la obligación lo llevó de nuevo a la cruz. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, qué bueno! Lo tenía que hacer solito. ¡Qué bueno! ¡Que me encanta! Lo tenía que hacer solito. Y cuando venga por nosotros, no quiere ángeles, no quiere arcángeles ni querubines, os quedáis ahí. El Señor mismo. Solito. Porque yo compro mi iglesia y luego me la llevo yo solito. ¿Cuántos quieren esto, hermano? Levanten su mano y digan amén. Por eso la prédica de Cristo era maravillosa. De verdad, les hablaba con el que habla autoridad, porque entonces estaban las doctrinas de Salmá y Miguel. ¿Ustedes saben cuántos hay mandamientos? 613 mandamientos, normas y prohibiciones. En los tiempos de Cristo había 2.850 normas.
Por eso decía Cristo, ay de vosotros, que cargáis con grandes cargas a las vidas y a todos. Sois dobles hijos del infierno, porque ni entráis ni dejáis entrar, sepulcros blanqueados. El sepulcro blanqueado estaba, hermano, por allá, y cualquiera que, hermano, pisara al sepulcro blanqueado, se hacía doble hijo del infierno, se hacía inmundo. Estaban diciendo, os estáis haciendo inmundos a toda la gente por vuestra causa. Aleluya, por tanto mandamiento de hombre. Pero cuando Cristo predicaba, dejaban todo, las sinagogas se quedaban vacías, todo se quedaba vacía, marchaban tras Cristo, aleluya, de tal manera que la gente se asombraba de su doctrina, porque les hablaba como el que tiene autoridad, hermano. Eran palabras de vida eterna. Por eso, hermano, los discípulos, cuando dijo él, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en sí, aleluya. Y muchos de los discípulos se marcharon, solo quedaron los 12, y les dijo Jesús, marchad también vosotros. ¿Y qué dijo? No dijo, ¿dónde iremos? No dice la palabra eso, ¿eh? ¿A quién iremos? Si vamos a Anás y a Caifás, el uno lleva la oración y el otro predica. Y si no, el uno lleva la oración y el otro predica. Que me dejen en paz. Y dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Qué bueno, hermanos. A que habíamos estado ya en los tiempos de Cristo. Qué bien, hermano. ¿Cuánto nos enseña la palabra de la cruz? El mensaje de Cristo. Y ya por último, hermano, para después desembocar a la cruz del Calvario, el último mensaje. Jesucristo es verdaderamente humano, ¿sí o no? Nos introducimos un poquito en el Getsemaní. Vale, después ya os tirar con más fuerza, ¿vale? El Getsemaní. Yo cuando estábamos hablando, yo y el hermano Antoine, de lo que es el Getsemaní, y yo digo que el Getsemaní es la parte más profunda de la cristología. Ha dicho unas palabras que te las quito, aunque ya las sabía. Jesús, dice la Biblia en Hebreos, y suplicó con lloros y ruegos a aquel que le podía librar de la muerte, y fue oída a causa de su temor reverente. Cuando a Jesús lo veo más humano, lo veo en el Getsemaní, porque Cristo es verdaderamente humano en el Getsemaní. Porque que tenga hambre, que tenga sed, que se canse, que duerma, bueno, te hace humano. Pero que tenga debilidades psíquicas, son más profundos, ¿eh? De tal manera que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Dios mío de mi vida. ¡Ay, qué bueno! Quiere decir que la epidermis se rompió por la tensión del corazón que tenía. Por eso decía, mi corazón se ha derretido como cera. ¿Qué tensión hubiera? Que la epidermis empezó a reventar con sudor, eran como gruesas gotas de sangre. También dice la Biblia que tenía agonía. La palabra agonía en el original no es el original bíblico. En su palabra más efectuada es espanto. Por la tensión que venía. También nos dice la Biblia que era angustioso, angustia. La palabra viene de la palabra angustia, angosto. Angosto significa aplastado, molido, machacado. Porque dice que fue molido por nuestros pecados. Fue en el Getsemaní. ¿Dónde se pasó el holocausto? Durante toda su vida. ¿Dónde fue el sacrificio de flor de harina? En el Getsemaní. Y de flor de harina es porque había aceite en la flor de harina. ¿Cómo le llaman el Getsemaní? La harina se envolvió con el aceite del Getsemaní. Ahí estaba el sacrificio de súplicas. ¡Wow! Luego se sacrificó, hermano, el de expiación y de propiciación. ¡Qué bueno! Los 5 sacrificios. Y cuando estuvo allá, hermano, me encanta. Lo veo verdaderamente hombre. Porque no tan solo tiene angustia, agonía. Coge a sus discípulos y les dice, venid,
Orar conmigo, por favor. ¿Qué les dice? Pedrito, Mi alma está angustiada hasta la muerte. mi alma está triste hasta la muerte. Eso se llama tristeza que te lleva a la muerte. Quiere decir que es la tristeza más profunda. Ha habido muchos hombres que a causa de la tristeza han muerto. Es una tristeza que te lleva a la muerte, lo que quería decir, hermano. Imagínense. Y ahora, hermanos, estaba ya en el Getsemaní. Qué tremendo fue aquello, hermanos. Y él suplicaba al Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Ven aquí. Carlos, o sea, hijo del hermano, ven para aquí, que te lo voy a poner a ti, porque siempre lo hago así, hermano. Ponte de rodillas. Lo hice con su padre, ahora lo hago con el hijo. El padre suplicando de rodillas, el hijo suplicando de rodillas. Padre, no hay otra forma. Escuchad bien que esto es muy fuerte, ¿eh? No hay otra forma. Mírame, Padre, que para mí es muy fuerte sentir el desamparo de Dios. ¡Wow! Voy a ser contado con los inicuos. Voy a sentir el infierno en mi propio ser. No hay otra forma, Padre. Y ahora el Padre, por primera vez en la eternidad, le dice: hijo mío, no hay otra forma. Santo. Es mi voluntad. Y ahora coge y le dice: mira, hijo mío, tú y yo siempre hemos bebido de la misma copa, porque la copa nuestra ha sido la copa del amor. Santo. Porque el amor en Dios es desbordante, eterno e infinito. Y el hijo decía: oh, Padre, no le suplica una vez, ni dos, 3 veces. Mírame, Padre, mírame otra copa, mírame otra forma, mírame. Y el Padre diciendo: hijo mío, tú y yo siempre hemos bebido de la misma copa, pero tú eres el sustituto de la humanidad. Tienes que llevar todos los pecados de la humanidad y ser contado con los inicuos. Si tú bebes la copa de mi ira, el mundo beberá la copa de mi amor. Pero si tú bebes la copa de mi amor, ellos beberán la copa de mi ira. Y cuando entiende esto el hijo dice: pues no se haga mi voluntad. En esa voluntad fuimos perdonados y salvados. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Me dejáis decir una palabra? Cristo sabía el sacrificio. Cristo sabía el desamparo, pero no sabía cómo Dios iba a solucionar el problema. Mastícalo fuerte. ¿Lo habéis oído bien? Porque había cosas que Jesús no sabía como hombre y tenía que vencer como hombre. ¿Lo habéis oído bien? Sabía el sacrificio, sabía el desamparo, por eso suplicó para la ira. Pero no sabía cómo Dios iba a solucionar el problema, porque nunca se aferró a su forma de Dios. Y dice la Biblia: en los días de su carne, lo dice, en los días de su carne como hombre, suplicó con lloros y ruegos a aquel que le podía librar de la muerte. Y fue oída a causa de su temor reverente. Eso es tremendo, hermanos. Pero, ¿y por qué lo veo verdaderamente humano y me identifico? Porque el que tenga hambre o que tenga sed es normal. Pero ¿cuántas veces tienes debilidades psicológicas? ¿Quién no las tiene? ¿O eres un Superman? Yo no necesito a Jesús un Superman. Yo necesito a Jesús como hombre para identificarme con Él. Me quiero identificar, no en el pecado, porque Jesús no quiere identificarse contigo en el pecado. Porque para el pecado es cordero, pero para el sacerdote en todas tus debilidades se identifica contigo, eso sí. Es que hay muchos que dicen el pecado no tiene que nada que ver, por eso es cordero, que quita el pecado. Pero sacerdote me identifico en todas, en debilidades, en tristezas, en agonías, en angustias. Ahí me identifico contigo. ¿Entienden? Y entonces puedo ver que Jesús es semejante a mí. Qué bueno, ¿verdad? Y esto me hace ver que cuanto más humano veas a Cristo,
más Dios es. Su humanidad no eclipsa la gloria que había dentro, sino que la glorifica. La humanidad glorifica la vida que hay dentro de él. ¡Ay, qué tremendo! Eso es glorioso. Y yo digo, ¿por qué tanto dolor? Porque nosotros ya para terminar, escuchadme, para terminar, no quiero ser muy canso, que si no me van a decir que soy más que la gitana aquella. Para terminar, porque después quiero entrar, hermanos, ya en las 7 palabras de la cruz, quiero hablar del poder de la resurrección y quiero hablar en la vida eterna. Aleluya, todavía me queda un cacho bastante grande. Lo estoy resumiendo, ¿eh? Y ahora, hermano, gloria al Señor, allá mismo el dolor es agónico. ¿Pero por qué el dolor? Nosotros tenemos un dolor pasado y presente, ¿verdad? Tenemos un dolor pasado y presente, pero no sabemos el futuro. Pero es que Cristo tenía un dolor pasado, presente y futuro. Eso es más fuerte, ¿eh? No sé si le he dado testimonio, pero lo digo. Una vez que me echaron a operar de la peli, mis hermanos, allá mis 7 hermanos, son 6 y yo 7. Dijamos que me dolía, pero no me dolía. Porque no identificaban, porque tenía una apéndice perforada y encima estaba muda, que no hablaba, la apéndice. Me cago en su prima de Dios. Y que no se identificaban, me echaron una ecografía de todo, que no tienes apéndice. Y ahora lo último, cuando me echa la ecografía, viene la cirujana y le dice, mira, no se descubre tu apéndice, pero todo lo que hay alrededor es apéndice. Por tanto, te voy a operar, señorita, que no tengo dolor. Que me voy para quedar a casa, que era el miedo que tenía. Hermano, que estoy bien. Y ahora me dicen mis hermanos, el titán, no sé si lo conoces. Dice, calla que te operamos aquí a puñetazos. Y tenía miedo y ahora cuando voy a operar de mis hermanos, si no me veis aquí me veis en el cielo, ¿eh? Hermano, tenía miedo. Era la primera vez que me operaba. ¿Quién no tiene miedo, hermano? Tú muchas veces. Pero yo era la primera vez. 29 veces me han operado el hermano Antoine. Ya va. Y las que me tienen que operar, me lo va a salir siempre victorioso. ¡Hermano Antoine! ¿Ya ves? El dolor que me se avecinaba, no lo sabía y tenía miedo. Pero es que Cristo tenía un dolor pasado, presente y futuro. Por tanto, tenemos que decir que el dolor de cada hombre según la capacidad. Si tú tienes un dolor 8 y tienes una capacidad 7, es más tu dolor que tu capacidad y te desmayas, ¿sí o no? Pero es que Cristo tenía una capacidad universal. Entonces, ¿qué hacemos? Que el dolor fue universal. Y si el dolor fue universal, el amor de Dios estuvo a la altura del dolor y lo sobrepasó. Porque alguien sufre según el amor que tenga. El amor de Dios fue tan universal que le estuvo a la altura del dolor y lo sobrepasó. Bendito sea Dios, hermanos. Por tanto, hermanos, si Cristo hizo tanto, ¿qué estás dispuesto a hacer por Él? Si a veces por cualquier tontería, por una gominola ya te quieres echar atrás. Si Él dio todo lo que tenía, ¿qué estás dispuesto a dar? Si alguno quiere seguir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Esa es la ley del Evangelio. O eres o no eres. Por tanto, que Dios nos ayude, que en todas nuestras capacidades serle fiel a Él, hermano. Bendigo el nombre del Señor. Bueno, hemos visto que Jesucristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Hay mucho más, he estado saltando, saltando, mucho. Ya veis, hermano, cuántos papeles hay aquí. Si tendría que haber echado una ojeada a todos estos, Dios mío, nos tiramos aquí esta mañana. Pero bueno, lo he hecho mentalmente para que lo entiendan, hermanos. Gloria al Señor, que tanto su humanidad como su divinidad, o divinidad o humanidad, es lo mismo. En él estaba la unión hipostática, son las dos naturalezas entre sí, ¿vale? Que se unen en la misma persona del Verbo, están metidas dentro
de la misma persona del Verbo. Por tanto, tenemos que decir que Jesús es tan Dios, tan Dios, tan Dios como que no fuera hombre, y es tan hombre, tan hombre, tan hombre como que no fuera Dios. Las dos naturalezas se unieron en la misma persona, no entre ellas. Estaban completamente separadas. La pregunta es, ¿por qué estaban completamente separadas? No quiero que lo entienda, que me lo he olvidado, hermano, para después no tenga que volver. ¿Por qué estaban completamente separadas? Os lo digo, vale, os lo voy a decir. Porque ni lo divino se humanizó, ni el humano se divinizó. Vuelvo a repetirlo. Ni lo divino se humanizó, ni el humano se divinizó. Fue la segunda persona de la Trinidad. Porque si la divinidad se humanizan los tres. Pero no fue la naturaleza, fue la persona. Y aquel Verbo, que era Dios, tomó condición humana. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Por tanto, tenemos que decir en esta buena tarde que Jesucristo es tan Dios, tan Dios, tan Dios, tan Dios, como el Padre y el Espíritu Santo, y tan humano como tú. Vuelvo a repetirlo. Jesús es tan Dios, tan Dios, tan Dios, como el Padre y el Espíritu Santo, y tan humano como tú. Por tanto, Él se ha identificado tus problemas, tus debilidades, tus necesidades, hermano, y puede decir que puede ayudarte, que puede bendecirte, que se ha propuesto, hermano. Ya me viene. Escúchenme, hermano. Ver a Jesús en la humanidad es lo más grande, lo más glorioso, lo más sublime que ha tenido nunca la eternidad. Y esto lo he aprendido hace poquito. José, os lo voy a decir, ¿vale? Soportarme solo 5 minutos. Amén. Los ángeles conocieron a Dios, ¿sí o no? Pero cuando estaban delante de su presencia, Josué, ¿qué hacía? Se tapaba. Cuando Jesús se hizo hombre, no se taparon, lo dedicaron, lo vieron. Era Dios. Vieron a Dios de forma humana. Aprendieron tanto porque nunca habían visto la misericordia de Dios, pero la vieron como hombre. Nunca conocieron el amor de Dios que llega hasta el sacrificio, y lo vieron. ¿Qué me dicen? Lo vieron. Ellos, hermanos, les estaba entrando como un espasmo de ver a Jesús, que era Dios mismo, que allá en el cielo no podía, pero en la tierra sí podía, y le servían. ¡Ay, qué bien! ¡Qué privilegio para ellos! Le servían, dice la Biblia, es así. Aleluya, le servían, para que su pie no tropezaría en peña, ni tuviera, hermano, un mal paso. Ahí estaban los ángeles, que no lo toque nadie. ¡Qué bueno! Conocieron el amor, la gracia, la misericordia, conocieron todos los atributos de Dios de una forma humana, pudieron verlo, no hacía falta las alas, no hacía falta cubrirlo. ¿Qué dices? No, hermanos, una vez, en el sufrimiento, viendo a Dios sufriendo, dice el Padre: ¡Ángel! ¿Cuál? ¡El 10.014! ¡Vete! Y cuando el ángel 10.014 llegó hasta allá, le dices: ¿qué quieres, mi Señor? Dice: vete de mi hijo. Te tienes que fortalecerlo. Pero yo, vete de mi hijo. Estaba sufriendo, llorando, suplicando. Y cuando lo ve, quiero hacerlo de una forma humana, le dan 14 infartos. Es Dios llorando, pero si nunca la había visto así. Cuánto amor derramado, arrodillado, suplicando. Y el Padre me manda a mí, no para sanar su cuerpo, sino para animarlo. Vino a animarlo de parte de Dios como un mensajero de Dios. Y le dice: Jesús, Gracias, Padre. Señor, ¿qué pasa? Déjame tocarte. Que me ha dicho el Padre que venga a fortalecer tu ánimo. Y ahora el Hijo dice: venga, por fortaléceme. Es que tengo un mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Lo que dice Hebreos: por el galardón puesto delante de él. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¡Ah! El ángel vino a animarme, que hay una iglesia en Santander, que ahora se está predicando la cristología y la Trinidad. Y decía:
adelante, que lo vas a conseguir. Y él, hermano, se animó. Aleluya, pero fue el ángel, qué privilegio. Pero ¿dónde está en la Biblia, Pedrito? ¿Dónde lo ves en la Biblia? ¡Que lo dice! ¿Dónde, Josué? Grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. ¿Ves? Aleluya. Visto por los ángeles. Timoteo. No, si lo ha dicho bien. Visto por los ángeles. Lo que no vieron allá lo vieron aquí. Pero ahora dice también la Biblia, el cual puso a su iglesia como cabeza sobre todo principado y potestad, para enseñarles los misterios de Dios. Los ángeles han venido hoy aquí para aprender de Cristo, para aprender de Dios. ¿No se merece un aplauso? ¿No se merece un aplauso? ¡Para él, para él, para él! ¡Para él! Dice, aún los ángeles anhelan estar donde están nosotros. Él no sabe, ellos no saben lo que es sangre, gracia, perdón, misericordia. Porque Cristo no se vistió de ángel, sino de hombre. Adelante, iglesia. Seguimos ahí. Cristo es nuestro Dios. Un aplauso del Padre, que pasó por el Padre. Cerramos nuestros ojos, por favor. Por favor, cierra tus ojos. Ya hemos finalizado. Esto ha sido apoteósico, de verdad, hermanos míos. Estas verdades son eternas, hermanos míos. Precioso es eso. Vamos a guardar un par de minutos. Si hubiera un hermano que se atreviera y sacara una alabanza para cantársela todos juntos, aquel que está sentado en el trono, vamos a adorarle unos minutos de alabanza. Vamos a recrear como cuando estaríamos en su presencia. Bendito sea Jesús. Oh Espíritu Santo, te adoramos. Te mereces la gloria, te mereces la honra. Toda la gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Rey de gloria. Te adoramos, Espíritu Santo. Espíritu